Hola hola, bienvenidos a Novelas del Conejo. Recuerda, todos los derechos reservados pero la diversión es de todos. Si quieres más capítulos, deja tu poderoso like, comenta qué historia quieres ver después, y suscríbete, que eso me motiva un montón para seguir creando. Ahora sí, ponte cómodo porque la historia está por comenzar. Capítulo 1. Primer día de la transmigración, convirtiéndose en madre con alegría. Dentro de la oscura y cerrada torre infantil abandonada, la risa aguda y ensordecedora de los bebés resonaba repetidamente. Después de un tiempo desconocido, la risa se fue apagando poco a poco y fue sustituida por el llanto desesperado y ronco de los bebés. Dentro de la torre, un cadáver femenino yacía tendido sobre una montaña de huesos y agua cadavérica. El cuerpo ya frío se estremeció de repente, y el pecho, donde el corazón había dejado de latir, comenzó a subir y bajar lentamente. Las comisuras de la boca del cadáver se movieron, curvándose en una sonrisa espeluznante. Los innumerables espíritus infantiles que vagaban por la torre infantil abandonada todavía lloraban, la desesperación y la impotencia en sus lamentos eran suficientes para hacer palpitar el corazón de uno. Cuando descubrieron que el cadáver femenino había vuelto a la vida, sus gritos se transformaron en sonrisas siniestras. «Mamá». Sonli murmuró, abriendo los ojos de golpe y con esa extraña sonrisa aún dibujada en su rostro. Lo que vieron sus ojos fue oscuridad, el tenue brillo fantasmal emitido por los espíritus infantiles apenas le permitía ver su entorno. El hedor nauseabundo de cadáveres en descomposición llegaba continuamente a su nariz, estimulando frenéticamente el cerebro de Sonli. Al ver a esta persona regresar de entre los muertos, los innumerables espíritus infantiles se precipitaron hacia adelante una vez más, el aura de muerte envolvió a Sonli. «No te rías, no te rías, yo seré tu madre». Sonli se puso de pie tambaleándose, mirando la montaña de huesos de niños pequeños debajo de sus pies, sus músculos faciales se movían rígidamente. «Deja de reírte, yo tampoco tengo madre. Puedo ser tu madre». Los espíritus infantiles que se apresuraban vacilaron. Tanta gente había sido arrojada aquí. Si fueran bebés, morirían sin que los espíritus siquiera tuvieran que actuar, y si fueran adultos, los espíritus los devorarían basándose en sus instintos como espíritus malignos. Cuando esta mujer fue arrojada por primera vez, había luchado frenéticamente, atacando constantemente a los espíritus infantiles, pero después de su muerte, se había reanimado como si fuera una persona completamente diferente. Una sonrisa inquietante y aterradora se dibujaba en su rostro, pero sus ojos reflejaban una tristeza desgarradora. Las palabras que ella pronunció se parecían aún más a alguna ley del cielo y la tierra, lo que dificultaba que estos espíritus infantiles se movieran. Porque nadie les había dicho nunca semejante cosa. Sonli no podía creerlo. Un segundo estaba cayendo desde una gran altura y al siguiente había transmigrado a este mundo de libros. Este era un mundo de cultivo, y la torre infantil abandonada en la que se encontraba era el lugar donde el personaje secundario femenino del libro, Son Kinkin, encontró su final. La protagonista femenina del libro, Ksumi Aoyan, era hija adoptiva de la familia Son en la prefectura de Kinge. Desde su ingreso a la familia Son, fue reprimida e intimidada a diario por Son Kinkin. Ksumi Aoyan soportó en silencio durante 5 años hasta que el hermano de Son Kinkin, Son Mingxiu, finalmente regresó a casa desde la academia. Son Mingxiu se enamoró de la única Ksumi Aoyan a primera vista, transformándose de un hermano que originalmente mimaba a su hermana sin límites, en alguien que personalmente arrojó a su hermana a la torre infantil abandonada, dejándola para que fuera asesinada por los espíritus malignos. Dijo: «Son Kinkin, no me culpes por ser cruel. Al principio, nuestros padres pensaron que serías varón, por eso estuvieron dispuestos a darte a luz. ¿Quién iba a pensar que las cosas saldrían en contra de sus deseos? Por suerte, nuestra familia Son es adinerada y puede permitirse criar a una niña, pero no debiste haber intimidado a Miao Yan de esta manera. Hoy actuaré en nombre de nuestros padres y te enviaré al lugar al que debiste haber ido hace mucho tiempo. Miao Yan, conmigo aquí de ahora en adelante, ciertamente nunca dejaré que nadie te intimide nuevamente». Cuando Sonli estaba leyendo el libro, quedó profundamente impresionada por esta torre infantil abandonada.
Por extraño que parezca, después de saltar del edificio alto, fragmentos de su vida pasaron por su mente y, finalmente, su conciencia se fijó por completo en esta novela de cultivo que había leído. Las palabras de la novela pasaron del vacío a la realidad, emergieron los detalles y sus sentidos se agudizaron cada vez más. Cuando finalmente tocó el suelo, pensó que debía haberse hecho añicos, con sangre y carne volando por todas partes. Pero para su sorpresa, no estaba en un piso de concreto, sino dentro de la torre infantil abandonada. En sus oídos se oían los llantos de cientos de miles de niños. Todos ellos eran niños abandonados por sus padres. El primer pensamiento de Song Lee fue adoptarlos y convertirse en su madre, porque ella también acababa de perder a su propia madre. Los espíritus infantiles detuvieron su ataque, cada uno congelándose en el aire, mirando con cautela a Song Lee. Seré una buena madre. Song Lee dijo con una sonrisa. Aunque la sonrisa en su rostro era rígida, la sinceridad en lo profundo de sus ojos era sorprendente. Ella ya había decidido que si estos niños no estaban de acuerdo, se golpearía la cabeza contra la pared y moriría en esta torre infantil abandonada. La risa de los espíritus infantiles cesó y el llanto también desapareció. Débiles destellos de luz flotaban vacilantes en el aire como lentejas de agua sin raíces antes de finalmente dirigirse hacia la misma dirección. Cientos de miles de puntos de luz estelar se reunieron y finalmente se condensaron en la forma de una niña de 3 años. La niña estaba sucia y sus grandes ojos en forma de uva miraban a Song Lee con cautela. En el siguiente momento, Song Lee dio un paso adelante rápidamente y tomó a la pequeña niña sucia en sus brazos. Ella no sabía si estaba llorando o riendo mientras decía con voz entrecortada: «Buen niño, mamá está aquí». En su vida anterior, Song Lee sufría de risa patológica. No podía controlar la forma en que expresaba sus emociones y a menudo estallaba en carcajadas de vez en cuando. Otros le temían y la aislaron, pero bajo el apoyo y la protección de su madre, Song Lee aún vivió una vida muy alegre. Pero su madre falleció. En el funeral, Song Lee no pudo controlar su risa y todos la miraron con el ceño fruncido. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero no podía controlarlo. Su padre lloró desgarradoramente delante de ella. «Song Lee, tu madre se ha ido. ¿Puedes dejar de reír? Papá te lo ruega. Deja de reír. Ya no tienes madre. Te lo ruego de verdad, deja de reírte. ¿Acaso tienes conciencia, niña? ¡Qué pecado! ¿Cómo pude tener un hijo como tú? Deja de reírte». Song Lee se rió hasta que se le enrojecieron los ojos. Salió corriendo y, sin que nadie la persiguiera, se dirigió a la azotea, sin dejar de reír. Luego saltó hacia abajo. Song Lee abrazó con fuerza al espíritu infantil que estaba frente a ella. Ella pensó que podría convertirse en una buena madre como su propia madre. Ella levantó la mano y tocó las lágrimas húmedas de su rostro. Ahora tenía un cuerpo sano, la torre infantil abandonada medía 9 metros de altura. Al mirar hacia arriba, a lo largo de los muros, se podían encontrar rastros de ventanas selladas a intervalos, lo que indicaba las numerosas ampliaciones de la torre. Dentro de la torre, el agua del cadáver cubría el suelo, y había insectos, ratas y hormigas, junto con rastros de quemaduras por todas partes. Entre los innumerables cadáveres de niñas pequeñas no se pudo encontrar ni un solo niño. Song Lee se arrancó un trozo de ropa para envolver a la niña y cargarla en su espalda, luego miró hacia la pequeña ventana en la parte superior. En la historia original, Song Kin era una cultivadora recién iniciada, e incluso ella apenas pudo escapar después de ser arrojada, y mucho menos esos niños. No sabían nada y solo podían mirar el único rayo de luz que entraba por la ventana alta, esperando su propia muerte. Los espíritus infantiles se reunieron, con un profundo resentimiento, incapaces de encontrar la paz incluso después de la muerte. Después de aflojar sus articulaciones, Song Lee encontró un lugar adecuado y comenzó a subir, cargando a la pequeña niña formada por los espíritus infantiles en su espalda. La madre de Song Lee la había criado bien y la llevaba a escalar rocas todas las semanas. La niña yacía sobre la espalda de Song Lee, con su pequeña cabeza inclinada hacia arriba, mirando fijamente la ventana y el rayo de luz que se acercaba cada vez más. Todo su cuerpo temblaba, pero la fuerza que emanaba de Song Lee era suave y tranquilizadora. Capítulo 2. ¿Tienes 15 años y una hija de 3 años?
Después de dejar la torre de los infantes abandonados, la niña todavía no estaba acostumbrada a la luz del sol y se acurrucó bajo la manga de Song Li. Song Li le enseñó con paciencia a adaptarse poco a poco. Cuando todo estuvo listo y estaba a punto de partir, Song Li se giró para mirar la torre de los infantes abandonados que tenía detrás. No hay faldas de seda en el aula, ni huesos masculinos en la torre de los infantes abandonados. Buscó piedras adecuadas y las subió una a una, sellando por completo la ventana donde habían arrojado a las niñas antes de tomar finalmente la mano de la pequeña. Vamos, ven con mamá. Junto al río, Song Li lavó el cuerpo sucio de la niña mientras recordaba la novela original. No mucho después de la muerte de Song Qingqing, sería el momento de que las 5 grandes sectas inmortales reclutaran discípulos públicamente. La protagonista femenina, Xu Aoyan, también ingresó a la secta Changming, una de las 5 grandes sectas inmortales. Después, parecía tener un truco, y su cultivo progresó rápidamente con constantes oportunidades. Todos los hombres que la vieron cayeron rendidos a sus pies, ofreciéndole diversos tesoros raros y arriesgando sus vidas para protegerla. Desde el presidente del gremio mercantil más grande hasta un físico espíritu de la espada raramente visto, incluso las mujeres siguieron cada palabra suya, cediendo el puesto de maestra de secta. A Song Li no le importó nada de esto. Ahora que Song Qingqing había muerto, no quería tener más relación con la protagonista femenina. Solo quería criar bien a su hijo y vivir una vida pacífica. Criar a un hijo requiere dinero. En el mundo de la cultivación, la moneda se divide en oro, plata y piedras espirituales. Los mortales utilizan oro y plata, mientras que los cultivadores utilizan piedras espirituales. La hija de Song Li era una manifestación de innumerables espíritus infantiles, destinada a no ser como una niña común. Solo podía acceder al Dao. Para cultivar, se requiere una raíz espiritual. En la novela original, Song Qingqing poseía una raíz espiritual de madera única extremadamente rara, ideal para el camino de la alquimia. Su talento podría describirse como incomparable. Era una lástima que fuera ignorante e incompetente, desperdiciando sus días. Tras 3 años de cultivo, aún se encontraba en el tercer nivel de refinamiento de Qi. Ahora, a los 15 años de la edad ósea, los prodigios de la misma generación ya habían alcanzado el establecimiento de la fundación, mientras que ella aún estaba en refinamiento de Qi. También estaba aprendiendo alquimia, pero de manera similar, solo había aprendido a hacer una píldora Bigu en 3 años. Había que decir que este villano personaje femenino secundario era diligente solo cuando intimidaba a la protagonista femenina. Era demasiado descuidada en todo lo demás. Ahora, Song Li todavía decidió seguir el camino de la alquimia. Primero, este cuerpo tenía un talento para la alquimia que superaba por mucho al de otros cultivadores. En segundo lugar, si bien ser cultivadora de píldoras requería una gran inversión al principio, también ofrecía altos rendimientos, lo cual se adaptaba perfectamente a su situación actual. Criar un hijo nunca fue barato. En cuanto a elegir un lugar para establecerse, naturalmente no podía regresar a la familia Song en la prefectura de Qingge. Todos los cultivadores del mundo sueñan con entrar en las 5 grandes sectas inmortales, pero una vez dentro, las intersecciones son inevitables. Song Li no quería tratar con Xu Aoyan. Además, su hija era una manifestación del resentimiento de los espíritus infantiles, por lo que las 5 grandes sectas inmortales estaban fuera de discusión. En cuanto a otras sectas de grado superior y sectas de primer grado, tampoco fueron consideradas. En este mundo de cultivo, el único lugar para establecerse que era un poco más tolerante con el camino justo era la Alianza de Cultivadores Rebeldes. La Alianza de Cultivadores Rebeldes surgió hace 10 años. Antes de eso, los cultivadores independientes vagaban solos por el mundo, sin poder ni apoyo. Más tarde, el gran anciano de la secta Changming, el daoísta Xingyu, se separó de su secta. Tras su partida, llegó a la prefectura de Fengchen, la más grande del mundo, y fundó la Alianza de Cultivadores Rebeldes, convirtiéndose en la fuente de confianza de todos los caminos rectos. Cultivadores sueltos bajo el cielo. A diferencia del inmortal, las sectas de la Alianza Dispersa no tenían un horario fijo para reclutar discípulos ni evaluaciones excesivamente difíciles.
Cualquier cultivador independiente que quisiera establecerse en la prefectura de Fengsen podía ir allí a informar en cualquier momento, aunque debía reunirse con el daoísta Xingyu. Podían quedarse una vez que recibieran su aprobación. Dado que la actitud de los cultivadores sueltos era naturalmente pobre, el daoísta Xingyu naturalmente no miraría la actitud de una persona, sino más bien su naturaleza del corazón. Aquellos con corazones malvados no podían quedarse en la prefectura de Fengsen. Estas condiciones tan amplias se adaptaban perfectamente a la situación actual de Song Li. Después de lavarse, Song Li peinó el cabello de la niña, sintiéndose de buen humor. Mamá necesita darte un nombre. Song Li reflexionó largo y tendido. La niña que tenía delante no le mostraba hostilidad, pero tampoco había bajado la guardia. A Song Li no le importó. ¿Cómo podía una niña abandonada abrirle su corazón a alguien en tan poco tiempo? El inmortal acaricia mi cabeza, atando mi cabello para recibir longevidad. Las dificultades quedaron atrás. De ahora en adelante, la vida mejorará cada día. Te llamarás Song Changsen. Changsen, ¿te gusta este nombre? La niña permaneció en silencio. Sostuvo la mirada de Song Li por un instante antes de bajar la cabeza apresuradamente. Song Li le dio un suave abrazo, luego se levantó y le extendió la mano. Changsen, mi madre te llevará a la prefectura de Fengsen. Viviremos allí de ahora en adelante. Song Changsen todavía mantenía la cabeza gacha, pero levantó vacilante su pequeña mano y agarró el dedo de Song Li. La prefectura de Fengsen recibía ese nombre por su abundancia de cometas y era bulliciosa y próspera. Desde la llegada del daoísta Xingyu, su desarrollo había superado lo que era antes, y el número de cultivadores que vivían allí gradualmente excedió el número de mortales. Song Li viajó con su hija durante varios días. Al acercarse a la prefectura de Fengsen, pudieron ver varias cometas flotando en el cielo a lo lejos. Al ver esto, una extraña mirada de novedad apareció en el rostro de Changsen. ¡Dios mío! Por fin he encontrado la prefectura de Fengsen. Se escuchó una voz de hombre desde atrás. Song Li y Changsen miraron juntos. Luyan los saludó con gran familiaridad. Compañero daoísta, ustedes dos hermanas también son cultivadoras sueltas que vienen a buscar refugio con el daoísta Xingyu. Sí, sin embargo, asintió levemente Song Li, esta es mi hija. Yo también estoy aquí para, Luyan de repente se atragantó con sus palabras, hija. Su voz era tan fuerte que sobresaltó a Changsen, quien rápidamente se escondió detrás de Song Li. Tu edad ósea es solo de 15, y aún tienes una hija de 3 años. Song Li asintió con calma. El mundo es realmente fascinante. Hoy aprendí algo nuevo, este viaje no fue en vano. Luyan tardó un poco en digerir la información. ¿También estás aquí para buscar refugio con el daoísta Xingyu? Preguntó Song Li. Luyan dio una sonrisa misteriosa, se inclinó más cerca de Song Li y bajó la voz. Para ser honesto, soy diferente de ustedes, cultivadores sueltos. Estoy aquí para tomar al daoísta Xingyu como mi maestro. Después de escuchar esto, Song Li lo miró de arriba a abajo. Este joven rebosaba ki espiritual, y su cultivo debía ser superior al de ella. Su ropa parecía discreta de lejos, pero lujosa de cerca. Probablemente era un joven maestro de alguna familia. El daoísta Xingyu no ha aceptado discípulos durante mucho tiempo, dijo Song Li. Aún recordaba el libro original que decía que, cuando el daoísta Xingyu abandonó la secta Changmin hace 10 años, quiso llevarse a sus discípulos. Sin embargo, estos no estaban dispuestos a renunciar a los recursos de la secta Changmin y menospreciaban a los cultivadores impertinentes, por lo que decidieron quedarse. Desde entonces, el taoísta Xingyu se sintió desanimado y declaró públicamente que ya no aceptaría discípulos. Song Li le expresó esto a Luyan de manera diplomática. Luyan todavía sonrió misteriosamente. Sé lo que estás pensando. El daoísta Xingyu lleva mucho tiempo afirmando que no aceptará discípulos, pero ya verás, seguro que me acogerá. En el futuro, dentro de la alianza dispersa, si ustedes dos hermanas, madre e hija, quieren hacer algo, inevitablemente tendrán que pasar por mí. Por supuesto, gestionar los asuntos de la alianza dispersa es solo el objetivo principal. Para entonces, alcanzaré el establecimiento de la fundación en 3 años y la formación del núcleo en 5. ¿Quién no me llamaría hijo favorito del cielo?
Mi título como el prodigio número 1 entre los cultivadores liberales resonará por todas partes, y la gente de las 5 grandes sectas inmortales acudirá en masa a la prefectura de Fengsen para presentar sus respetos. TSK, TSK, TSK. Capítulo 3. Lo siento, fui aceptado. Al ver que ya había comenzado a soñar despierto, Song Li dijo con indiferencia. Yo entraré primero. Espérame, espérame. Luyan lo alcanzó rápidamente y continuó con una expresión exuberante. Lo creas o no, el taoísta Xingyu definitivamente me tomará como su discípulo. Todo lo que digo es verdad. Frente a la residencia del taoísta Xingyu, Luyan estaba siendo llevado por 2 cultivadores sueltos, uno a cada lado. Suéltame. Déjame ver al taoísta Xingyu una vez más. Compañero taoísta Lu, el mayor Xingyu ya ha dejado muy claro que no aceptará más discípulos. Tampoco puedes quedarte en la prefectura de Fengsen. Debes apresurarte a volver a casa. Song Li observó en silencio cómo expulsaban a Luyan de la residencia. Luyan encontró la mirada de Song Li, sintió una punzada de vergüenza y se lanzó hacia la puerta. No, debo volver a ver al taoísta Xingyu. Apenas había avanzado 2 pasos cuando fue golpeado por una restricción invisible. El sonido de su trasero golpeando el suelo fue excepcionalmente nítido. Compañero taoísta Song, el taoísta Xingyu solicita su presencia, le dijo el cultivador suelto a Song Li, sin mirar más a Luyan. Song Li asintió, tomó a Changsen y caminó hacia adelante, solo para ser detenido por el otro cultivador suelto. Compañero taoísta Song, ella no puede entrar. El rostro del cultivador suelto estaba lleno de vacilación. Song Li frunció el ceño levemente. El taoísta Xingyu poseía una vasta habilidad divina. Probablemente ya había descubierto la identidad de Changsen. El taoísta Xingyu tenía reputación de ser justo, por lo que naturalmente no le haría nada a Changsen, pero Song Li todavía no quería dejarla atrás. Ella miró hacia la puerta, y desde ese espacio vasto y distante, una mirada escrutadora pareció descender, dando vueltas sobre su cabeza. Song Li se arrodilló inmediatamente ante los escalones de piedra. Cultivador suelto, Song Li implora clemencia al taoísta. Luyan se sorprendió por sus acciones. Oye, no hay necesidad de ser tan dramático. Como mucho, me quedaré aquí cuidando al niño. No te preocupes, soy una buena persona, muy buena persona. Mientras Luyan hablaba, intentó llamar a Changsen para que se acercara a él, pero inesperadamente, Changsen se escondió temeroso al lado de Song Li. Un suspiro pareció surgir de lejos, seguido por la voz envejecida de un cultivador. Adelante. Al oír esto, los 2 cultivadores liberales dejaron de bloquearla. Song Li se levantó rápidamente y llevó a Changsen a la residencia. Las viviendas de los cultivadores eran sencillas y antiguas. En una secta inmortal, vivían en cuevas inmortales, pero lejos de las montañas inmortales, solo podían vivir en residencias. Aunque no podía compararse con esas tierras benditas y cuevas celestiales ricas en esencia espiritual, varias grandes matrices de reunión espiritual estaban dispuestas dentro de la residencia, lo que también lo convertía en un lugar denso en ki espiritual. Uno podría adivinarlo simplemente observando las plantas espirituales que crecen vigorosamente dentro de la residencia. Song Li nació con una raíz espiritual del bosque y era excepcionalmente sensible a la naturaleza y la vitalidad. Caminando entre estas plantas, incluso podía sentir sus vidas individuales. Bajo la guía del cultivador suelto, llegaron ante una sala de cultivo simple y antigua. La puerta cerrada se abrió sola cuando Song Li se acercó. El cuerpo de Changsen comenzó a temblar, por lo que Song Li la abrazó más fuerte. Al entrar en la habitación, vio a un anciano con cabello y barba completamente blancos sentado con las piernas cruzadas sobre una estera de meditación, con los ojos ligeramente cerrados. Un ser formado a partir de los espíritus de cientos de miles de infantes abandonados, ha logrado escapar del lugar que la ataba. Te atreviste a sacarla, reconocerla como tu hija y mantenerla a tu lado. La voz del anciano era tranquila, pero todavía estaba algo asombrado en su corazón. Habiendo vivido por tanto tiempo, esta era la primera vez que veía algo así. Probablemente era la primera vez que algo así sucedía en el mundo del cultivo. Changsen es un espíritu lastimoso, y Song Li también es una persona completamente sola. Si no me hubiera topado con Changsen, no habría tenido deseos de seguir viviendo. No pido nada más.
Al venir a la prefectura de Fengsen, solo le pido a mi mayor un lugar de refugio. Quiero criar bien a Changsen. Ella también puede sanar mi dolor. No es que la prefectura de Fengsen no pueda acomodarte. El taoísta Xingyu abrió los ojos y miró hacia Changsen. Tenía 1000 palabras que decir, pero después de ver los ojos cautelosos y temerosos de Changsen, todas esas palabras se convirtieron en un suspiro. Ella había soportado un sufrimiento indescriptible. Abandono, hambre, frío, haber sido arrojada y aplastada, haber sido quemada. ¿Cómo podía él tener el corazón para hablar con frialdad a una niña así? ¿Ya estás decidido? Song Li asintió con seriedad. Ya lo he decidido. Dame tu mano. Song Li obedeció. Vio al taoísta Xingyu colocar 2 dedos en su muñeca, como un médico tradicional tomándole el pulso. El ki espiritual, como un hilo, emergió de los dedos del taoísta Xingyu y penetró en los meridianos de Song Li. Tras circular una vez, comprendió su condición física. Una raíz espiritual del bosque innata, una buena perspectiva. Con tan buena actitud, las 5 sectas inmortales se apresurarían a reclutarte. Después de ingresar a las 5 sectas inmortales para cultivar, tu futura base de cultivo estaría al menos en la etapa del núcleo dorado, pero insistes en venir a mi alianza dispersa por el bien de este niño. Una raíz de espíritu de madera es ideal para el camino del cultivador de píldoras. No me especializo en alquimia y no puedo enseñarte, y no hay alquimistas en la prefectura de Fengsen que puedan instruirte. ¿Lo has pensado bien? Song Li asintió solemnemente una vez más. Si no tengo recursos, cultivaré lentamente. Si no tengo un maestro, lo resolveré por mi cuenta. Pero tu cuerpo, el taoísta Xingyu dudó, dirigiendo a Changsen una mirada significativa. Muy bien, ustedes 2 se quedarán aquí por ahora. Esta niña es, después de todo, un espíritu vengativo. La razón por la que ahora parece una persona normal, de modo que los cultivadores comunes no pueden distinguirla, es porque su resentimiento es profundo y complejo. Es muy peligrosa. No organizaré otra residencia para ti en otro lugar de la prefectura de Fengsen. Te quedarás aquí por el momento. Intenta no salir durante el día. Si tienes que salir, regresa temprano. El taoísta Xingyu giró la palma de la mano y un anillo dorado apareció en ella. Bajo la influencia de su poder mágico, se redujo al tamaño de la muñeca de un niño. Este objeto puede contener la energía espiritual vengativa de su cuerpo para evitar dañar a otros. Además, lleva mi huella de sentido divino. Si se produce algún cambio en su cuerpo, podré percibirlo de inmediato. Song Li, debes recordar que el sufrimiento de todos los seres vivos se extiende por todo el continente. Sea que lo intentes o no, como cultivador del camino recto, es tu deber evitar que se extienda más sufrimiento dentro de tus posibilidades. Song Li comprendió lo que quería decir el taoísta Xingyu. Tomó el anillo dorado y lo colocó en la muñeca de Changsen. Por lamentable que fuera Changsen, en última instancia era la encarnación de un espíritu vengativo y tenía el potencial de dañar a otros. Si ella hiciera daño a otros, les traería sufrimiento. Como ella fue quien la sacó de esa torre infantil abandonada, tenía la responsabilidad de contenerla. El taoísta Xingyu ordenó a un cultivador suelto de la residencia que preparara una vivienda para Song Li y su hija. Song Li contó sus piedras espirituales. Solo quedaban 20, que no durarían muchos días. Primero tuvo que comprar algunas hierbas medicinales para realizar alquimia y crear píldoras grandes para ganar piedras espirituales para su sustento. Tras informar a la taoísta Xingyu, Song Li sacó a Changsen de la residencia. Como había llegado con prisa, aún no había tenido la oportunidad de explorar la prefectura de Fengsen. Justo cuando salió por la puerta, se encontró cara a cara con Luyan, quien estaba sentado resentido frente a la puerta de la residencia. Sus ojos se encontraron y un brillo brilló en los ojos de Luyan mientras una sonrisa de regodeo apareció en su rostro. A ti también te echaron, ¿verdad? Si quieres saber mi opinión, esta prefectura de Fengsen no es un buen lugar. Ya casi es hora de que las 5 grandes sectas inmortales recluten discípulos. ¿Por qué no vienes conmigo a la secta Changmin a probar suerte? Lo siento, dijo Song Li mientras pasaba tranquilamente junto a él, me aceptaron. Capítulo 4. Alquilarse, no se permiten mujeres. La prefectura de Fengsen era vasta, pero su zona más próspera estaba cerca de la residencia del taoísta Xingyu.
Los cultivadores sueltos trajeron artículos que habían recolectado de todas partes del mundo para vender, y los vendedores de ambos lados incluso se agolparon hasta el final del camino. Para ganar más piedras espirituales, los cultivadores sueltos gritaban sus productos en voz alta, invitando cálidamente a los peatones que pasaban a mirar sus productos. Tanto Song Li como Chang Zhen vieron esta escena por primera vez y miraron a su alrededor con curiosidad. Sin embargo, Luyan no tenía ningún interés en estas cosas. ¿Por qué crees que este daoísta Xingyu simplemente no me aceptará? A Song Li también le pareció extraño. Era bien sabido que el daoísta Xingyu no aceptaba discípulos. ¿Por qué Luyan estaba tan convencido de que el daoísta Xingyu lo aceptaría? No, Luyan apretó su puño derecho y golpeó su palma, ya que he llegado a la prefectura de Fengzhen, ¿cómo puedo regresar en desgracia? En ese momento, apareció una posada cerca y Luyan rápidamente saludó a Song Li. Compañero daoísta Song Li, espérame un momento. Primero alquilaré una habitación. Mirando la espalda de Luyan mientras se apresuraba a entrar a la posada, Song Li dudó por un momento. No dije que iba a pasear contigo por la prefectura de Fengzhen. ¿Cómo podía esta persona tener tanta familiaridad con alguien que acababa de conocer? Aunque pensó esto, ella todavía esperaba afuera. No pasó mucho tiempo hasta que vio como el comerciante de la posada echaba a Luyan. Lo siento mucho, compañero daoísta Lu. No es que no quiera su compañía, pero el mayor Xingyu ya ha hablado. Ninguna posada de la prefectura de Fengzhen se atreve a acogerlo. Debería irse a casa rápido. ¿Qué quieres decir? Ni siquiera me dejan alojarme en una posada. Luyan arqueó las cejas. Estaba claro que estaba enojado. El comerciante cerró las puertas apresuradamente, sin atreverse siquiera a continuar con el negocio de ese día. Song Li miró a Luyan con bastante curiosidad. Para poder hacer que un poderoso cultivador llegue a tales extremos, la identidad de Luyan probablemente no era común. Era mejor tener lo menos que ver posible con esa persona. En ese caso, compañero daoísta Luyan debería irse a casa rápido. Voy a llevar al niño a comprar lo necesario. Después de que Song Li terminó de hablar, sacó a Chang Zhen y se fue. Compañero daoísta Song Li, ¿por qué eres así? Luyan la siguió nuevamente, sintiéndose frustrado. No creo que este daoísta Xingyu sea tan respetado como dicen los rumores. No solo no cumple su palabra, sino que además le pone las cosas difíciles a un joven como yo. Así es como debe actuar un anciano. ¿No estás de acuerdo, compañero daoísta? Song Li. Luyan siguió murmurando mientras lo seguía, mientras Song Li hacía todo lo posible por ignorarlo. De repente, Song Li notó un puesto extraño al costado del camino. El dueño del puesto era un hombre joven vestido de negro, con el cabello negro atado alto, con una máscara que le cubría todo el rostro, sentado con las piernas cruzadas y los ojos cerrados frente al puesto. No vendía ni píldoras espirituales ni talismanes. Solo había una tabla de madera frente al puesto. Me alquilo, puedo acompañar para entrenamiento, 20 piedras espirituales de bajo grado al día. Al escuchar la voz de Song Li, el joven dueño del puesto abrió de repente los ojos, giró la palma de la mano para sacar otra tabla de madera con escritura y la colocó junto a la otra. No se hacen negocios con mujeres. Canción Li. En realidad ella tampoco quería gastar 20 piedras espirituales para alquilar a una persona. Song Li se giró y continuó caminando hacia adelante, pero Luyan tenía bastante curiosidad sobre este asunto. ¿De verdad estás en alquiler?, preguntó Luyan. El joven dueño del puesto asintió levemente. ¿En serio? Luyan se frotó las manos y estaba a punto de sacar dinero con una sonrisa, pero luego vio que Song Li estaba a punto de alejarse y la siguió apresuradamente. Compañero daoísta Song Li, ese tipo me parece bastante interesante. Aunque aún no parece haber alcanzado el establecimiento de la fundación, su cultivo es superior al nuestro. Song Li estaba eligiendo un tambor de pellets para Chang Zhen en un puesto de juguetes para niños. Pero, ¿te sirve alquilarlo? Si planeas salir a entrenar, está bien, pero si no, ¿no serían un desperdicio esas 20 piedras? Son solo 20 piedras espirituales de bajo grado. No es ni tan caro como el forraje que come el caballo de mi familia en una sola comida. Puedo alquilarlo para divertirme. Luyan rió alegremente. Los movimientos de Song Li se detuvieron y ella no pudo evitar mirarlo.
¿Qué clase de rico derrochador de segunda generación era este? Escogió un tambor de perdigones y una cometa con forma de pez para Chang'e. No eran caros y solo requerían oro y plata mortales como pago. Una piedra espiritual de bajo grado de un cultivador podría intercambiarse por una gran cantidad de oro y plata. Son Li miró a su alrededor y encontró un lugar cercano donde podía cambiar dinero. El gremio de comerciantes Yuanbao. No esperaba que hubiera un gremio de comerciantes Yuanbao aquí también. El libro original mencionaba que el gremio mercantil Yuanbao era el más grande del continente central. Su dominio abarcaba la alquimia, la fabricación de talismanes, el refinamiento de artefactos, las técnicas de cultivo, las mascotas, etc. Poseía un inmenso poder financiero y era tan rico como una nación. Si alguien era cultivador, ya fuera pobre o rico, tendría que lidiar con el gremio mercantil Yuanbao a lo largo de su vida. Según la trama del libro original, el gremio mercantil de Yuanbao pasaría a manos del segundo joven maestro del presidente en el futuro. Casualmente, este segundo joven maestro era una de las protagonistas femeninas. Los perseguidores de Xumi Aoyan. Este segundo joven maestro era extremadamente rico. Le daría todo lo que Xumi Aoyan necesitara. Incluso si no lo necesitaba, se lo daría de todos modos. Todo tipo de tesoros raros de todo el mundo, bestias yao raras, incluso bestias yao protegidas en peligro de extinción, podía conseguirlos para ella, solo para ganarse una sonrisa de Xumi Aoyan. Al final, simplemente le dio la mitad del gremio de comerciantes Yuanbao a Xumi Aoyan. Al principio, Xumi Aoyan tenía una buena impresión de él, pero tras poseer la mitad del gremio, de repente se convirtió en una mujer adinerada. ¿Acaso necesitaba a este rico simp de segunda generación? El segundo joven maestro del gremio de comerciantes Yuanbao sufrió una aplastante derrota en la carrera para perseguir a la protagonista femenina. Son Li sintió que este segundo joven maestro probablemente tenía algo mal en la cabeza. Voy al gremio de comerciantes de Yuanbao para cambiar algo de oro y plata, dijo Son Li. Los pasos de Luyan se detuvieron justo cuando estaba a punto de seguirlo, y la sonrisa en su rostro se volvió un poco rígida. Ve. Yo deambularé por aquí, solo deambularé. Son Li le dirigió una mirada extraña. Después de que Son Li se fue, Luyan miró los caracteres festivos gremio de comerciantes Yuanbao no muy lejos y no pudo evitar quedarse sin aliento. ¿Cómo abrieron una sucursal aquí? Retrocedió apresuradamente, manteniéndose lejos del gremio de comerciantes Yuanbao. Después de eso, regresó al puesto del joven que se estaba alquilando y sacó 20 piedras espirituales de bajo grado con un movimiento de su mano. Te alquilo por un día. No hace falta que me acompañes a entrenar, solo ayúdame con un pequeño favor, dijo Luyan con una sonrisa. Xiao Yunan abrió lentamente los ojos y lo miró con cierta confusión. En el lapso de 15 minutos, Xiao Yunan fue expulsado de 5 posadas en la prefectura de Fengchen, una tras otra, y la expresión de Luyan, esperando afuera, se volvió cada vez más desagradable. Ninguno de ellos te lo alquilará. ¿Eres enemigo del taoísta Xingyu? Preguntó Xiao Yunan. Nunca había conocido a un cultivador suelto tan generoso que gastara 20 piedras espirituales de bajo grado para contratarlo solo para ayudar a alquilar una posada. Tampoco había visto nunca una situación en la que ninguna posada permitiera un alquiler. Si yo fuera enemigo del taoísta Xingyu, ¿seguiría salvo en la prefectura de Fengchen? Solo quiere expulsarme. Luyan dijo con impotencia, pensando que, dado que la prefectura de Fengchen le era tan hostil, quizás debería irse. Entonces, ¿por qué no te has ido todavía? Preguntó Xiao Yunan con calma. Luyan de repente apretó el puño. No me voy todavía. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. Capítulo 5, Encuentro bajo el puente. Después de comprarle un juguete a Chang'e, Son Li finalmente localizó el puesto que vendía medicina espiritual. Una piedra espiritual de grado inferior podía comprar 3 conjuntos de hierbas para refinar píldoras de Bigu. 3 hornos equivalían a 3 píldoras. Si fallaba solo una píldora por horno, tendría 3 frascos llenos de píldoras de Bigu. A precio de mercado, una botella de pastillas Bigu se vende por entre 1 y 3 piedras espirituales de baja calidad, dependiendo de la calidad.
Aunque Song Qingqin sabía cómo refinar las píldoras Vigu, este sería el primer intento de Song Li con la alquimia, por lo que compró 9 juegos de hierbas para tener en cuenta varios errores. Luego regateó repetidamente en el puesto donde vendía hornos de píldoras y finalmente consiguió uno de segunda mano por 7 piedras espirituales de baja calidad. Estos ni siquiera eran sus gastos principales. Lo que más necesitaba, recopilación introductoria de píldoras medicinales y introducción a la alquimia, costaba 9 piedras espirituales de baja calidad. Ella había convencido al vendedor de que bajara el precio de 10 a 9, porque eso era todo lo que le quedaba en la bolsa. La canción original Qingqin no había memorizado nada. Incluso con los recuerdos de su cuerpo, Song Li tuvo que empezar desde cero. En este momento, la bolsa de Song Li estaba más limpia que su cara. El taoísta Xingyu le había dicho que regresara rápidamente, así que después de las compras, se puso en camino de inmediato. Como no había visto a Luyan por un tiempo, Song Li asumió que se había dado por vencido y había abandonado la prefectura de Fengchen, hasta que dobló una esquina y se topó directamente con él. Cuando escuchó que ella se hospedaba en la residencia del taoísta Xingyu, la expresión en el rostro de Luyan no tenía precio. Él te permite vivir allí, ¿por qué ni siquiera me deja quedarme en la prefectura de Fengchen? Entonces, ¿de verdad no vas a casa?, preguntó Song Li. De vuelta en la puerta de la residencia, Luyan se sentó enojado. No me importa. Hasta que no me acepte como discípulo, no me iré. Me quedaré aquí hasta que acepte. Incluso los 2 cultivadores sueltos que estaban de guardia sacudieron la cabeza al verlo. Song Li dudó que durara mucho y entró. Voy a entrar. Luyan la miró, abrió la boca, pero no dijo nada. Habían entrado juntos a la prefectura de Fengchen. ¿Realmente iba a dejarlo así? De repente, Song Li se detuvo y se dio la vuelta. Por cierto, ¿dónde dormirás esta noche? Si ella acertó, cada posada en la prefectura de Fengchen había sido advertida de antemano de no darle una habitación a Luyan. Luyan se rascó la cabeza. No te preocupes. Tengo un lugar estupendo. Cayó la noche, el mundo dormía. La luna subía por encima de los sauces. Bajo un puente en la prefectura de Fengchen una sombra furtiva avanzaba sigilosamente. Se agachó y miró nerviosamente a su alrededor. Nunca pensé que yo, Luyan, terminaría durmiendo debajo de un puente. No puedo dejar que nadie vea esto. Murmurando, estaba a punto de escoger un lugar fresco a la luz de la luna cuando pisó algo que gritó. ¡Ah! Sobresaltado, Luyan saltó hacia atrás y sacó una espada de su anillo de almacenamiento. ¿Qué es? Un destello frío estalló debajo del puente y una aura asesina se derramó desde una espada de hierro meteórico de primera calidad. Al lado de esa espada, la de Luyan parecía un juguete. Al principio temió que se tratara de algún cultivador suelto asesino, pero luego se dio cuenta de que la figura enmascarada que sostenía la espada le parecía familiar. Cola de caballo alta, ropa negra, una máscara. Xiao Yunan, el hombre que podrías contratar. Xiao Yunan obviamente también lo reconoció. Se miraron a los ojos y envainaron sus armas en silencio. Tú también duermes aquí. ¿Por qué? En bancarrota. ¿Aún no tienes dónde quedarte? No. Duerme tú, yo iré para allá. Bajo el puente los 2 hombres se quedaron mirando en un incómodo silencio. Luyan se rascó la mejilla y finalmente encontró las palabras. Bonita espada. Cultivador de espadas. Xiao Yunan asintió. No me extraña que seas tan pobre. Solo los cuervos cantaban en el silencio. Pasó el tiempo. El cansancio superó a la vergüenza, pero la noche de verano era calurosa y cada vez que Luyan dormitaba se despertaba sudando, mientras que Xiao Yunan aún no había dormido. De repente, los ojos de Luyan se iluminaron. Bien, te contraté por 20 piedras espirituales de bajo grado y el tiempo aún no se acabó, ¿verdad? No. Encantado, Luyan empujó un abanico en la mano de Xiao Yunan. Vamos, abanícame. Un mal presentimiento se agitó en las entrañas de Xiao Yunan. Bajo el puente abanicó a Luyan toda la noche. Esa noche, Song Li se sentó a meditar, guiando el ki hacia el cuerpo a través de los recuerdos de este cuadro. El ki espiritual en la residencia de la taoísta Xingyu era excepcionalmente rico, y con su plena concentración dominó rápidamente el método de cultivarlo.
Luego estudió detenidamente recopilación introductoria de píldoras medicinales y introducción a la alquimia. Las hierbas eran limitadas. No quería desperdiciarlas y se propuso producir las píldoras Vigú de mayor calidad posible. Según el libro, las píldoras en el reino inmortal estaban clasificadas del primero al noveno. Cuanto más alto era el rango, más raras eran, y estaban determinadas por los materiales, la dificultad de la alquimia y el efecto medicinal. Cada rango se dividía en grado bajo, grado medio y grado alto. El grado bajo contenía la mayor cantidad de impurezas y su efecto era más débil. El grado medio era común. El grado alto era extremadamente valioso. Sin embargo, incluso las píldoras de alto grado no podían purgar todo rastro de toxina de la píldora, lo que demuestra el dicho todas las medicinas son algo venenosas. Cada píldora medicinal contenía toxina de la píldora. La toxina de las píldoras, a diferencia de las impurezas, era la principal preocupación cuando los cultivadores compraban píldoras. Su acumulación excesiva dañaba el cuerpo, causaba efectos secundarios e incluso podía ser mortal. Esta toxina podría tener su origen en impurezas en las materias primas o en subproductos del proceso de alquimia. En teoría existían pastillas libres de toxina. El libro las llamaba grado supremo. Las píldoras de grado supremo no tenían impurezas, ni toxinas de píldora, solo beneficios y ningún daño, y su creación podría atraer una tribulación de píldoras. Si la tribulación era superada, las píldoras forjadas con rayos obtenían un rastro de Dao, mejorando el cuerpo y posiblemente permitiendo que el consumidor captara la verdad profunda, maravillosa más allá de las palabras. Pero el fracaso destruyó la píldora y podría herir gravemente, incluso matar, al alquimista. Por lo tanto, las píldoras de grado supremo no eran simplemente raras, prácticamente no existían en el reino inmortal. En cuanto a las píldoras Vigú, eran inusuales. Sus materiales eran hierbas que un mortal común podía obtener, y su único efecto era evitar el hambre, por lo que no tenían rango alguno, incluso eran más bajas que una píldora de primer nivel. Capítulo 6. ¿A cuántas personas les has dicho esto? Son Qingqing solo aprendió a hacer píldoras Vigú en 3 años, y la calidad de las que refinó fue simplemente de grado medio común. Son Li acababa de empezar alquimia y no tenía confianza en sí misma. Pasó toda la noche leyendo 2 libros y solo empezó alquimia cuando estuvo completamente preparada. Primero, usó fuego común para calentar lentamente el horno de píldoras. Durante este tiempo, Son Li trituró algunas hierbas para facilitar la posterior extracción de sus propiedades medicinales. Una vez que el horno de píldoras alcanzó la temperatura adecuada, agregó las hierbas necesarias en secuencia y vertió agua limpia. En el momento en que se agregaron los materiales medicinales, su propio ki espiritual también entró en el horno de píldoras, guiando el movimiento de todo el interior, como la práctica de un cultivador. Son Li necesitaba consumir una gran cantidad de energía mental para controlar el ki espiritual para despojar, refinar y mezclar las propiedades medicinales. Durante todo el proceso, no pudo tener un solo momento de alma dividida. Al mismo tiempo, tenía que prestar atención al calor de la alquimia. Estar demasiado caliente o demasiado frío afectaría la eficacia de los materiales. Después de refinarse así durante solo 2 horas, el rostro de Son Li se puso algo pálido. Estas píldoras grandes eran las más fáciles de refinar entre todas las píldoras medicinales. Se dedicó por completo, permaneciendo extremadamente alerta incluso durante el proceso de apertura del horno para recuperar las pastillas, que era el momento más fácil para relajarse. Después de refinar un lote de pastillas Vigú, ni siquiera se dio cuenta de que ya había amanecido afuera. En cuanto se abrió el horno de píldoras, se dispersó la fragancia única de las hierbas. Dentro del destartalado horno de píldoras, se distribuían regularmente 12 píldoras medicinales redondas y completas, todas del mismo tamaño. No hubo ni una sola pastilla que fallara. Se extrajeron perfectamente las propiedades medicinales de un conjunto de hierbas y se eliminaron todos los restos. Son Li verificó rápidamente la calidad de las píldoras medicinales. Observando el color, la textura, el tamaño y la fragancia, todos cumplieron perfectamente con los requisitos de alto grado. Pastillas Vigú. En su primer intento de alquimia, en realidad había refinado el alto grado. Píldoras medicinales. Son Li se sintió feliz pero también relajada.
Con esa relajación, la fatiga la invadió como una marea. Mirando hacia un lado, Song Changsen estaba acostado en la mesa, observándola con ojos curiosos. El proceso de alquimia tardó mucho, pero Changsen no había hecho ningún ruido que la molestara. Ahora, toda la habitación estaba impregnada de una fragancia medicinal. Arrugó la nariz y respiró hondo 2 veces. Era evidente que le gustaba el aroma. Song Li guardó las pastillas Vigu en una botella de porcelana. En el mercado, las pastillas Vigu se vendían en frascos de 11. Su perfeccionamiento esta vez resultó en una pastilla extra, que podría cubrir sus necesidades de comida y ropa. Después de terminar esto, Song Li bostezó y acarició suavemente la cabeza de Changsen, diciendo: «Pórtate bien, Changsen. Mamá se va a dormir primero. Cuando me despierte, te llevaré a volar una cometa». Estaba realmente muy cansada. Su cabeza golpeó la almohada y se quedó dormida instantáneamente. Song Changsen miró a Song Li, que dormía profundamente, y luego el desastre que quedó de la alquimia. Luego saltó del taburete y corrió a limpiar las botellas inclinadas, los desechos inútiles y el horno de pastilla sucio. Cuando despertó, ya era mediodía. Al ver la habitación limpia, Song Li miró rápidamente a Changsen, quien estaba inclinado sobre la mesa leyendo la recopilación introductoria de píldoras medicinales. Changsen aún no sabía leer y escribir. Miraba el libro porque le gustaban las imágenes que contenía. «Changsen», Song Li se levantó sorprendido, «¿hiciste todo esto?». Al escuchar su voz, Changsen giró la cabeza para mirarla. Changsen todavía no podía hablar y solo asintió con su pequeña cabeza. «Changsen es tan bueno». Song Li sintió una calidez en su corazón y luego dijo: «Ven, mamá te llevará a volar una cometa». El pequeño patio que el taoísta Xingyu les dio para vivir era muy grande, lo suficientemente grande para que un niño pudiera jugar y moverse. Después de volar la cometa con Changsen por un tiempo, Song Li continuó con su alquimia. Los 2 lotes de píldoras Vigu refinados por la tarde también fueron perfectos, cada uno produjo 12 píldoras de alto grado. Ya casi anochecía. Aprovechando que la gente del mercado aún no se había dispersado, Song Li se preparó para vender las 3 botellas de vino de alta calidad. Pastilla Vigu ella había refinado. Entonces, saludó al taoísta Xingyu y sacó a Changsen. Tan pronto como salió, vio a Luyan sentado en la puerta nuevamente. «Aún no te has ido». La opinión de Song Li sobre su perseverancia cambió ligeramente. «Song Li», exclamó Luyan, «¿el taoísta Xingyu te envió a llamarme?». Song Li negó con la cabeza. «Voy a vender unos frascos de pastillas medicinales». La esperanza que acababa de despertar se extinguió. Luyan volvió a sentarse frente a la puerta y, tras pensarlo un momento, siguió a Song Li. «Oye, ya que vives en la mansión, seguro que podrás ver al taoísta Xingyu, ¿verdad? La próxima vez que lo veas, ¿podrías decirme algo bueno?». «¿Qué quieres que diga?». «Solo di que Luyan es excepcionalmente talentoso, guapo y elegante, diligente y trabajador, de mente abierta y generoso». «Espera, lo interrumpió rápidamente Song Li para evitar que se elogiara sin parar. «Solo diré la verdad. No puedo ayudar con nada más». «¿Cómo es que lo que dije no es cierto? Mi talento es realmente grande». Luyan parecía serio, luego se inclinó cerca del oído de Song Li y susurró: «Te diré un secreto. En realidad tengo el físico yang puro». Cuando las palabras cayeron, incluso Song Li, quien rara vez mostraba mucha expresión, no pudo evitar abrir mucho los ojos. El físico yang puro es extremadamente masculino y yang, la maldición de los malos espíritus. Si se encuentra el método adecuado, el cultivo progresará a una velocidad increíble y se garantiza la posibilidad de convertirse en un gran poder en el futuro. Este tipo de físico es extremadamente raro, y muchas grandes potencias lucharían para tomar a una persona así como discípulo. Pero hay un punto más. Para mantener la supresión natural del mal y la característica del cultivo rápido, el cuerpo yang puro no debe romperse, es decir, uno no puede tener relaciones sexuales. Por otro lado, para las mujeres cultivadoras, si pudieran tener relaciones con un hombre que poseyera un cuerpo yang puro, solo una noche podría superar 10 años de duro cultivo. Si algunas cultivadoras con intenciones impuras descubrieran el físico puro yang de Luyan, no intentarían todo para romper su cuerpo puro yang y drenarlo hasta la muerte a través de la cosecha.
Las palabras que Luyan acababa de decirle no eran diferentes a las de Tan San San, diciéndole a Yang Jian que comer su carne podría otorgarle la inmortalidad. Son Li miró en shock a Luyan, quien todavía tenía una expresión engreída. ¿A cuántas personas les has dicho esto? Nadie más, dijo Luyan con rostro inocente. Solo quería que me ayudaras a pedir clemencia para que el taoísta Xingyu me aceptara rápidamente como discípulo. Él es un cultivador corporal, y sin duda soy la persona más indicada para aprender su legado. Son Li no pudo recuperarse de su conmoción durante mucho tiempo, por lo que rápidamente llevó a Changzhen a buscar un lugar para instalar un puesto. Por suerte, frente al puesto de Son Li estaba el puesto del joven que se alquiló ayer, Xiao Yunan. Hoy había un tablero de madera adicional en el puesto de Xiao Yunan. Me alquilo, puedo acompañar para entrenamiento, 20 piedras espirituales de bajo grado al día. No se hacen negocios con mujeres. No hay negocios con Luyan. Luyan también notó la tabla de madera extra. Chasqueó la lengua 2 veces frente al puesto de Xiao Yunan, negó con la cabeza y caminó hacia Son Li. ¿Qué le hiciste? Son Li no pudo evitar preguntar. Nada del otro mundo, solo lo tuve abanicando toda la noche. No pude evitarlo. El verano es demasiado caluroso. Pero dormí profundamente anoche. Mientras Luyan hablaba, Son Li pudo ver a Xiao Yunan lanzando miradas como cuchillos en esa dirección. Capítulo 7. Las 5 grandes sectas inmortales. Gastar 20 piedras espirituales de bajo grado para contratar a alguien que se abanicara en medio de la noche. Son Li no sabía si era demasiado pobre o si la otra parte era demasiado rica, pero esto era simplemente demasiado extravagante. En el mundo del cultivo, las píldoras Bigu son omnipresentes, pero generalmente son píldoras de grado medio. Aunque esta no era una píldora medicinal compleja y muchos alquimistas podían refinarla de alto grado, las pastillas Bigu, de alta calidad, todavía eran raras. Esto se debió a que los alquimistas promedio solo refinaban píldoras Bigu para vender cuando comenzaban, y el 99% de las píldoras Bigu refinadas por los cultivadores de píldoras que recién habían comenzado a aprender alquimia eran de grado medio o grado bajo. Alguien como Son Li era raro, y entre los cultivadores sueltos, una persona así nunca había sido vista antes. El costo de entrenar a un alquimista es muy alto, pero el papel de las píldoras medicinales para los cultivadores en combate, sanación, cultivo, temple corporal, etc., es absolutamente irreemplazable. Esto hace que los alquimistas en el mundo del cultivo sean excepcionalmente valiosos. Si realmente hubiera buenas perspectivas para convertirse en alquimistas, las 5 grandes sectas inmortales las habrían absorbido en cuanto aparecieran. ¿Cómo podría ser el turno de la alianza de cultivadores rebeldes? Luyan también estaba bastante intrigado cuando vio las 3 botellas de píldoras medicinales que Son le había dejado. ¿Eres un alquimista? Solo sé cómo refinar pastillas Bigu, así que realmente no cuento. Mientras respondía, Son Li escribió la descripción del producto en una pizarra. Alto grado píldoras Bigu, 3 piedras espirituales de bajo grado por botella. En realidad son píldoras de alta calidad, dijo Luyan aún más sorprendido. Creo que tienes mucho talento. ¿Por qué no fuiste a las 5 grandes sectas inmortales? ¿No eres el mismo? Replicó Son Li. Si realmente tuviera un cuerpo yang puro, ingresar a las 5 grandes sectas inmortales no sería ningún problema, pero también había venido a esta alianza dispersa. Luyan se sentó cerca y no pudo evitar sonreír. Originalmente se suponía que debía ir a la secta Changmin de las 5 grandes sectas inmortales. Además, como era un niño pequeño, una secta Changmin el anciano ya había decidido acogerme como discípulo personal. Entonces tú, Son Li hizo una pausa por un momento, luego miró a Luyan. La secta Changmin el anciano que te eligió, ¿fue el taoísta Xingyu? Sí, por eso dije que no era de fiar. Luyan no pudo evitar quejarse de nuevo. Son Li se quedó atónito por un momento. No me extraña que quisiera alejarte. No quería retenerte. Todos somos practicantes. No hay nada que pueda frenar a alguien. Todo es cuestión de destino personal. Al anochecer, en la prefectura de Fengzhen, el humo de la cocina se elevaba de todos los hogares. Dentro del restaurante más grande, el pabellón de los 5 sabores, se extendía un delicioso aroma a comida.
Los 3 frascos de píldoras medicinales de Song Li se vendieron rápidamente y ella se preparó para empacar e irse a casa. Luyan, sin embargo, estaba de muy buen humor y gritó rápidamente: «Tengo hambre». El restaurante más grande de la prefectura de Fengsen, el pabellón de los 5 sabores. «Vengan, vengan, yo invito. Song Li, trae a tu hija Yak Xiao Yunan, vamos a probar juntos la artesanía del pabellón de los 5 sabores». Xiao Yunan, que estaba recogiendo sus cosas, se puso rígido. ¿Qué acaba de escuchar? Esa cultivadora y esa niñita no eran hermanas, sino madre e hija. Tenía una edad ósea de 15 años y una hija de 3 años. Incapaces de rechazar el entusiasmo de Luyan, Song Li y Xiao Yunan lo siguieron al pabellón de los 5 sabores. Song Li tenía algunas preocupaciones. Había oído que el pabellón de los 5 sabores se especializaba en platos para cultivadores, y Changsen no podía comerlos. Durante su estancia con Changsen, Song Li descubrió que no comía nada. Solo lo supo tras llegar a la prefectura de Fengsen y preguntarle al taoísta Xingyu. Un grupo de espíritus malignos como Changsen necesitaba consumir el resentimiento para cultivarse. Pero una vez que ella tomaba ese camino, se volvía cada vez más violenta y sanguinaria. Había otra manera: devorando cuerpos de almas. Pero ¿dónde en este mundo había tantos cuerpos de almas ya preparados para que ella los devorara? Song Li no esperaba que cuando le dijo a Luyan y Xiao Yunan que Changsen ya había comido en casa, le creerían directamente sin ninguna sospecha. En el menú del pabellón de los 5 sabores, incluso el plato más barato costaba 50 piedras espirituales de grado inferior. Tanto Song Li como Xiao Yunan querían irse de inmediato. Fue Luyan quien los detuvo. Oh, ¿qué hay que temer? Este joven amo tiene dinero en los bolsillos, y mucho. Puede que sea así, pero gastar tantas piedras espirituales en una sola comida, Song Li todavía estaba un poco reacio. No menosprecies este pabellón de los 5 sabores, señaló Luyan. La comida aquí no es barata, pero ¿no te has dado cuenta? No solo hay un flujo constante de clientes, sino que todos los que vienen aquí se comportan como glotones, atiborrándose de comida, sin importarles si pueden terminarla o no. Siguiendo las palabras de Luyan, ambos miraron a su alrededor y descubrieron que era exactamente como él dijo. Los comensales no parecían estar comiendo comida, sino más bien algunas frutas inmortales o medicinas espirituales que podían otorgar ascensión instantánea, devorándolos vorazmente. Al ver la ignorancia en sus ojos, Luyan sonrió con gran satisfacción. ¿Has oído que en el continente central hay un tipo de cultivador llamado chef espiritual? Estos chefs espirituales se especializan en preparar alimentos para cultivadores. Utilizan carne de bestia yao de todo el mundo, vegetales y frutas espirituales cuidadosamente cultivados, etc. Mediante una correcta combinación y métodos de cocción, los nutrientes de los ingredientes pueden desempeñar su papel más importante en el cuerpo de un cultivador. Comer comidas cuidadosamente preparadas por un chef espiritual no solo mejora el cultivo de ki espiritual, sino que también ofrece muchos beneficios, como acondicionar el cuerpo y promover la cicatrización de heridas. Así que, aunque la comida sea cara, vale la pena. El pabellón de los 5 sabores solo contrata chefs espirituales. Además, la propietaria, la tía Liu, es una de las 3 únicas chefs espirituales de primer nivel del continente central. También es la cultivadora corporal más fuerte y la nutricionista exclusiva del taoísta Xingyu. Cuanto más hablaba, más emocionado se ponía Luyan. Rápidamente hojeó el menú que tenía en la mano y les mostró un menú para que lo vieran. ¿Ves eso? El especial taoísta Xingyu. Camarero, quiero uno de estos menús. A diferencia de la emoción de Luyan, Song Li todavía estaba pensando en el asunto del Spirit Chef que acababa de mencionar. Combinar ingredientes de forma razonable y cocinarlos con cuidado. ¿No era eso notablemente similar a la alquimia? El camarero, que estaba tan ocupado que sus pies apenas tocaban el suelo, se apresuró y anotó un plato especial taoísta Xingyu. Xiao Yunan había hojeado el menú del pabellón de los 5 sabores no menos de 10 veces. Finalmente, se detuvo y señaló con el dedo un punto específico. El camarero comprendió inmediatamente. Menú de alegría para una persona en quiebra. Xiao Yunan era una persona con un gran sentido del decoro.
No quería deber un favor tan grande solo por una comida, así que eligió el menú más barato del pabellón de los 5 sabores. Para decirlo sin rodeos, pensó que era demasiado caro, al igual que Song Lee. Song Lee estaba a punto de elegir lo mismo que Xiao Yunan cuando, al momento siguiente, Luyan dejó caer el menú que tenía en la mano sobre la mesa. Song Lee. Xiao Yunan no me está dando la cara, pero tú no puedes hacer lo mismo. Come hasta saciarte. Dicho esto, Luyan hojeó el menú y pidió. Elijamos el set belleza y resplandor. Parece que es para mujeres. Este es un set de belleza y resplandor. ¿Puedo preguntar qué maestro le gustaría al invitado que lo prepare? ¿El maestro Liu, el maestro Wang, el maestro Mao, el maestro Li? Preguntó el camarero con entusiasmo. Song Lee se quedó perplejo. ¿Hay alguna diferencia entre los platos preparados por estos maestros? El camarero sonrió y sacudió la cabeza, levantando las cejas. El sabor es el mismo, pero el maestro Liu es amable y cálido, el maestro Wang es abstinente y distante, el maestro Ma es un príncipe autoritario y el maestro Li es un jovencito. Song Lee lo pensó con algo de conflicto. ¿Existe el tipo hace comida deliciosa? Capítulo 8. Oh no, este vino es caro. Se sirvió el menú y el aroma flotaba en el aire mientras los tres cogían sus palillos. Justo frente a Song Lee había una olla pequeña de sopa espesa. Era de un blanco translúcido, con pétalos de luciérnaga flotando en la superficie en capas superpuestas. Al observarla más de cerca, la niebla blanca que se enroscaba sobre la sopa no era vapor, sino un denso ki espiritual. Los pétalos giraban lentamente con el ki, como si fueran luciérnagas recién abiertas. Las flores de luciérnaga solo florecen bajo la luz de la luna y son una rara medicina espiritual. Sus efectos no solo rejuvenecen, sino que también prolongan la vida. Para ser una medicina espiritual tan valiosa, Song Lee creía que usarla para la alquimia sería el menor desperdicio. No esperaba que el chef espiritual del pabellón de los 5 sabores pudiera convertirla en una sopa y presentar sus efectos medicinales con tanta perfección. Tomó la cuchara y dio un pequeño sorbo. La fragancia floral llenó su boca al instante, enmascarando el amargor de la flor de luciérnaga. Después, percibió un toque de dulzura. No mucha, pero refrescante. A diferencia de Song Lee, quien intentaba analizar el método de cocción mientras degustaba el alimento espiritual, Luyan sostenía una pata de bestia yao con ambas manos, masticando vigorosamente. Cada bocado estaba lleno de ki espiritual. Gracias a la meticulosa preparación del chef espiritual, el ki espiritual de los ingredientes pudo refinarse en el suyo propio, tras circular 2 veces por su cuerpo. Xiao Yunan comenzó a comer lentamente, pero su velocidad aumentó hasta que Song Lee incluso pudo ver las imágenes residuales de los palillos en su mano. ¡Qué velocidad! Es una lástima que no use esa velocidad de manos para practicar la espada. Nada mal, nada mal. Esto es incluso mejor que la comida que prepara el Spirit Chef de mi familia. Como era de esperar del pabellón de los 5 sabores. Luyan disfrutaba cada vez más mientras comía, levantando su mano en alto nuevamente. Dependiente, traiga vino. 3 jóvenes compañeros daoístas, ya que no son muy viejos, el pabellón de los 5 sabores solo puede venderles vino de frutas, gritó el ocupado dependiente a Luyan a través de la multitud. Entonces será vino de frutas. Traed primero 3 jarras. Era la primera vez que los 3 bebían alcohol. Aunque era solo vino de frutas, beber demasiado los dejó sintiéndose un poco mareados, y Luyan mostró los signos más obvios. Se desplomó en su silla, con las mejillas sonrojadas. Se negaba a soltar la jarra de vino de frutas que sostenía, balbuceando sin parar. En un momento dado, incluso derramó algunas lágrimas por la emoción. ¿Crees que es fácil para mí? Cumplo 16 años este año y todavía no tengo un maestro. Mira a los prodigios del continente central, ¿cuál de ellos no se hizo famoso a una edad temprana? A los 16, pueden enfrentarse a Alfeste o Golden Core. La bestia Yao está sola, y en unos años más, podrán fundar sus propias sectas y aceptar discípulos. ¿Y yo? Sigo huyendo de casa. ¿Por qué te escapaste de casa? El rostro de Xiao Yunan estaba oculto por su máscara, por lo que su expresión no era clara, pero su voz ya sonaba un poco aireada.
El maestro que mi familia me había asignado originalmente era el gran anciano de la secta Changmin, el taoísta Xingyu. Pero ¿quién iba a saber que el taoísta Xingyu abandonaría la secta Changmin? Mi familia seguía queriendo que entrara en la secta Changmin, pero no encontraron un maestro adecuado para acogerme. No lo entiendo. Dado que ya lo habíamos acordado con el taoísta Xingyu, ¿acaso el hecho de que el taoísta Xingyu abandonara la secta Changmin significa que ya no debería aceptarlo como mi maestro? Mientras Luyan hablaba, se golpeaba el pecho con dolor. Yo, Luyan, no soy de los que menosprecian a los pobres y aman a los ricos. ¿Por qué no lo entienden? Solo porque tengo buen talento, porque soy un puro MMM. Son Li se sentía un poco mareada, pero se aclaró al instante al oír a Luyan gritar. Antes de que él pudiera decir que tenía un cuerpo yang puro, le tapó la boca con la mano. Esto era algo que se podía gritar en público. ¿Puro qué? Xiao Yunan pensó que sus oídos le estaban jugando una mala pasada, pues no había escuchado con claridad lo que dijo a Luyan. Puramente, respondió Song Li con clara articulación, puramente un idiota. ¿Eh? Xiao Yunan parecía aturdido. Compañero taoísta Luyan, ¿así es como te ves a ti mismo? Luyan apartó la mano de Song Li, inclinando la cabeza. Así que me escapé de casa. Tuve que venir a la prefectura de Fengsen para que el taoísta Xingyu me aceptara como su discípulo. Dentro del pabellón 5 sabores, los demás comensales miraban a los tres como si fueran una broma. En realidad eran solo niños que se emborrachaban con vino de frutas. Hablando de eso, rara vez vieron a un joven cultivador suelto gastando dinero en el pabellón de los 5 sabores por su cuenta. Completamente ajeno a las reacciones de quienes lo rodeaban, Luyan agitó la jarra de vino vacía en sus brazos y volvió a levantar la mano. «Traedme vino. Traedme el mejor vino del pabellón de los 5 sabores». Song Li se había tranquilizado un poco. Al ver acercarse al dependiente, rápidamente hizo un gesto con la mano. «No más, no más. No hace falta traer más. Tráelo». Luyan le bajó la mano y dijo con voz ebria. «Hoy estoy feliz. Bebamos». El dependiente corrió alegremente a la cocina. ¿Por qué iba a rechazar la oportunidad de ganar dinero? En el peor de los casos, cambiaría el vino de frutas por jugo de frutas. Los tres de afuera estaban tan borrachos que no notarían la diferencia. Al salir de la cocina con un bote de jugo de fruta, el asistente se topó con una mujer de mediana edad vestida de verde. E inmediatamente bajó la cabeza con respeto. «Tía Liu». «MMM». La tía Liu dio una débil respuesta, luego tomó el jugo de fruta de la bandeja del asistente y lo reemplazó con otra jarra de vino de plata. «Dales esto». Aunque la olla de plata estaba sellada, aún emanaba una fragancia refrescante. Al olerla, la expresión del dependiente cambió drásticamente. «Tía Liu, esto es líquido espiritual de madera de color azul cielo». El líquido espiritual de madera celeste era extremadamente valioso. Ni siquiera el gremio mercantil Yuanbao podría obtenerlo. Todos en el pabellón de los 5 sabores sabían que la tía Liu había obtenido esta olla de líquido espiritual de madera celeste por casualidad y se resistía a beberla. Ahora, iba a vendérsela a esos 3 jóvenes cultivadores. El valor de este líquido espiritual simplemente no se puede medir en piedras espirituales. El líquido espiritual de madera de cielo azul podía templar el físico de un cultivador y purificar su cuerpo de toxinas. Incluso podía eliminar las toxinas de píldoras más problemáticas acumuladas durante años. Si un cultivador tuviera una raíz de espíritu de madera, incluso podría maximizar la absorción del poder del líquido de espíritu de madera del cielo azul, logrando resultados inesperados. «Tía Liu, esto», balbuceó el dependiente. «Aunque estés dispuesta a desprenderte de este líquido espiritual de madera celeste, esos 3 jóvenes cultivadores podrían no poder permitírselo». La tía Liu resopló suavemente. «Si ese chico Lu no puede permitírselo, que su hermano mayor pague la cuenta». El famoso gremio de comerciantes de Yuanbao no llegaría tan lejos como para debernos dinero. Pero este líquido espiritual. El dependiente ahora estaba tan dolido como consciente del valor del líquido espiritual de la madera del cielo azul. Bien, no menosprecies a esos 3 niños. El futuro de la alianza dispersa podría recaer sobre sus hombros. Date prisa y entrégalo.
Ante la insistencia de la tía Liu, el dependiente no tuvo más remedio que sacar con cuidado el líquido espiritual, tomándose un momento para ajustar su expresión. Buen vino en camino. El dependiente sirvió el vino y lo vertió temblorosamente para los tres, asegurándose de que no se desperdiciara ni una sola gota. Salud. Salud. Dijo alegremente Lulian. Ya hemos bebido demasiado. Oh, solo una última taza. Una última taza. Son Li no quería beber más, pero la fragancia del vino esta vez era bastante especial, ejerciendo una atracción irresistible sobre ella. Ella cogió su taza y bebió el líquido de vino de color verde pálido. ¡Oh, no! El rostro de Song Li de repente se puso pálido. Su grito repentino sacó al instante a los otros dos de su letargo. Vieron que el rostro de Song Li estaba pálido como la muerte mientras su cuerpo se desplomaba débilmente en el suelo. Lulian se quedó atónito. El vino está envenenado. Al mismo tiempo, la espada espiritual de hierro profundo de Xiao Yunan se desenvainó con un destello de luz fría y, en un instante, se sostuvo contra el cuello del asistente de la tienda. Entregúenme el antídoto. El dependiente también se sobresaltó, pues nunca esperó que los movimientos del joven fueran tan rápidos. Además, se sintió increíblemente ofendido. ¿Qué querían decir con envenenado? ¿Cómo podía estar envenenado el vino? Era un líquido aguardiente de madera de color azul cielo. ¿Quién sabe qué le pasaba a esa niñita, por qué se había desplomado de repente? Lulian dio 3 pasos en 2 y llegó rápidamente al lado de Song Li. Song Li, ¿cómo estás? El vino está envenenado. El ki espiritual que surgía dentro del cuerpo de Song Li la dejó sin fuerzas para mantenerse en pie, por lo que solo pudo levantar una mano temblorosamente. Este vino es muy caro. Capítulo 9. Efectivo a través de la cuenta del gremio de comerciantes. Song Li sintió una energía espiritual inimaginablemente poderosa entrar en su cuerpo al beber el vino, llenando sus meridianos en un abrir y cerrar de ojos. Este efecto superó con creces lo que los platos espirituales de antes podían proporcionar. Pero ese no fue el único factor que hizo que Song Li se diera cuenta inmediatamente de que este vino es muy caro. Su raíz espiritual de madera también ardía. Vagamente, lo que había bebido estableció una conexión con ella, provocando que el ki espiritual, ya denso, de su cuerpo se expandiera infinitamente, pasando del orden al caos, y la situación en su dantian se volvió aún más tumultuosa. El ki espiritual se movía como un viento violento, desgarrándola por dentro con un dolor implacable. Song Li tuvo que esforzarse para concentrarse, recordando sus escasos conocimientos de cultivación y aplicando su técnica de cultivo mental. PFFT, de repente escupió una bocanada de sangre fresca. Esta escena atrajo al instante la atención de todos en el pabellón de los 5 sabores. Lulian estaba casi muerto de miedo. Justo entonces, una figura vestida de verde surgió repentinamente de entre la multitud. Casi nadie se dio cuenta cuando su ágil figura, parecida a una golondrina, aterrizó detrás de Song Li. La tía Liu apartó de inmediato a Lulian, quien no le servía de nada, y selló rápidamente varios meridianos de Song Li. Simultáneamente, su poder espiritual penetró en el cuerpo de Song Li como un hilo, suprimiendo el líquido espiritual de madera celeste que aún estaba siendo absorbido por la raíz espiritual de madera. Concéntrate, medita. Debes superar tu nivel de cultivación ahora. La voz tranquila de la tía Liu sonó detrás de Song Li, poseyendo una cualidad mágica que calmó por la fuerza su corazón. Sintiéndose un poco mejor, Song Li inmediatamente cerró los ojos para meditar, concentrando toda su atención en el estado interno de su cuerpo. El pabellón de los 5 sabores no era ajeno a que los invitados hicieran avances temporales mientras comían, pero casos como el de Song Li eran raros. Porque el nivel de cultivo al que ahora podía llegar había excedido por mucho los límites de su cuerpo. Un pequeño desliz y explotaría y moriría. La tía Liu también estaba secretamente sorprendida. Aunque sabía desde hacía tiempo que Song Li poseía una sola raíz espiritual de madera, no esperaba que fuera tan poderosa. Dentro de su cuerpo, el líquido espiritual de madera de color azul cielo hizo más que solo lograr resultados inesperados. Al tragarlo, probablemente se activó toda su vitalidad, fusionándose por completo con ella. Afortunadamente, lo descubrió a tiempo e inmediatamente selló el líquido espiritual restante para evitar que se convirtiera en aún más ki espiritual.
Este cuerpo simplemente no podría soportar tanto ki espiritual en este momento. La tía Liu observó el estado actual de Zhongli y frunció el ceño, pensativa por un momento. Luego, presionó la palma de su mano contra la espalda de Zhongli, expulsando el ki espiritual de madera sin refinar que bloqueaba los meridianos de su cuerpo. El ki espiritual del bosque apareció como una luz verde pálida, envolviendo a Zhongli como un velo de niebla. La vigorosa vitalidad que irradiaba superaba el aroma de diversas flores espirituales e inciensos, infundiendo alegría. A medida que el cultivo de Zhongli ascendió desde el tercer nivel de refinamiento de ki hasta el sexto nivel de refinamiento de ki, el ki del espíritu de madera que la rodeaba finalmente se retiró a su cuerpo. Todo el proceso duró casi una hora. Los comensales del pabellón de los 5 sabores observaban, y al ver que el avance de Zhongli estaba llegando a su fin, comenzaron a marcharse uno tras otro. El ki espiritual en su cuerpo se estabilizó y Zhongli abrió lentamente los ojos. La voz que la había guiado a través del avance volvió a sonar a sus espaldas. Aún queda una porción del líquido espiritual sin refinar en tu cuerpo, pero tu condición actual no puede soportar su poder. Lo he sellado. El sello se disolverá automáticamente cuando cultives hasta el 8º nivel de refinamiento de ki. Zhongli se frotó la frente. Antes de poder decir gracias, señor, frunció el ceño. Líquido espirituoso. ¿Qué líquido espirituoso? Es el líquido azure de madera celestial. Lo que acabas de beber es un líquido extremadamente preciado, dijo el dependiente desde un costado. Aunque Zhongli no había oído hablar de la reputación del líquido espiritual de madera del cielo azul, estaba absolutamente segura de que, tal como había sentido antes, definitivamente era caro, no algo que pudieran pagar. ¿Cuándo pedimos el líquido espiritual de madera de cielo azul? Preguntó apresuradamente. La tía Liu rió entre dientes, se puso de pie y dijo, ¿no fue este pequeño cultivador quien pidió a gritos nuestro mejor vino espiritual? El licor de madera azul cielo es el mejor vino que tenemos aquí. Ahora que lo has bebido, ¿piensas volver a pagar la cuenta? Al escuchar esto, Luyan inmediatamente se puso ansioso. ¿Retractarme de la factura? ¿Cómo podría ser eso? Luyan inmediatamente colocó un anillo de almacenamiento. Bill, por favor. Son 2100 piedras espirituales de alto grado. ¿En efectivo o a través de la cuenta del gremio de comerciantes? Preguntó la tía Liu, dirigiéndose al mostrador con tranquilidad. Zhongli sabía que una piedra espiritual de alto grado podía intercambiarse por 100 piedras espirituales de grado medio, y una piedra espiritual de grado medio por 100 piedras espirituales de grado bajo. 2100 piedras espirituales de alto grado, al convertirse en piedras espirituales de grado bajo, eran 21 millones, deseaba poder cortarse el estómago para pagar el pabellón de los 5 sabores. La expresión en el rostro de Luyan también se endureció. Tras un instante de reacción, también se quitó el collar de almacenamiento. Efectivo. Luyan se secó el sudor de la frente. El gremio de comerciantes Yuanbao se extendía por el continente central y había desarrollado un negocio de depósito y retiro de oro, plata y piedras espirituales. Con el apoyo de la actual dinastía Daqian, era absolutamente confiable. Muchos mortales y cultivadores abrían una cuenta en el gremio de comerciantes Yuanbao para ahorrar dinero. El sentido divino de la tía Liu recorrió el anillo de almacenamiento y el collar, luego dijo, esta no es una suma pequeña. ¿Estás seguro de que no quieres usar una cuenta del gremio de comerciantes? Dije efectivo, así que es efectivo. Ni siquiera tengo cuenta en el gremio de comerciantes. Gritó Luyan. En realidad no le faltaba una cuenta del gremio de comerciantes. Solo que si tocaba las piedras espirituales en la cuenta, su ubicación definitivamente quedaría expuesta. La tía Liu agregó, todavía te faltan 1000 piedras espirituales de alto grado. ¿Qué? Luyan se sorprendió. No tengo 2100 piedras espirituales de alto grado aquí. Zhongli y Xiao Yunan tenían una vaga sensación de hundimiento. No importa cuántas veces lo contara Luyan, el valor total en el interior solo sumaba 1100 piedras espirituales de alto grado. De repente recordó que, antes, siempre usaba su cuenta del gremio de comerciantes para sus gastos y rara vez usaba piedras espirituales para pagos en efectivo. Cualquier piedra espiritual que le sobraba después de una compra simplemente la tiraba a su almacén.
Nunca había contado cuidadosamente las piedras espirituales que llevaba en su persona. Sin dinero. Si no tienes dinero, quédate aquí y trabaja hasta que pagues tu deuda. La tía Liu pronunció estas palabras en un tono que no admitía ninguna negativa. Las 3 personas y un niño abandonaron el pabellón de los 5 sabores abatidos. Con la fresca brisa nocturna, se les pasó la borrachera. Mis padres tenían razón. El vino es algo que hay que evitar. No debería haber pedido esa jarra de vino. Basta, es inútil hablar de eso ahora. Por suerte, solo tenemos que trabajar por las noches. Durante el día, puedo refinar pastillas para venderlas. Ya veremos cuánto tardamos en saldar esta deuda. Son Li estiró sus extremidades. Había bebido, comido e incluso había logrado un avance. No tenía nada de qué estar insatisfecha. Xiao Yunan le dio unas palmaditas reconfortantes en el hombro a Luian. La luna ya había salido. Son Li recogió a Changsen. Se hace tarde, volveré primero. Sí, respondió Luian con tristeza, asintiendo. Vamos también. Ustedes dos. Son Li les dirigió una mirada extraña. Vivimos juntos, explicó Luian. Son Li no preguntó más. Supuso que este era el buen lugar que Luian había mencionado ese día. Capítulo 10, tampoco hay túnel puente para dormir. Después de regresar a la mansión, Son Li se durmió mientras recordaba la comida espiritual que había comido hoy. Hay que decir que las combinaciones de esos alimentos espirituales realmente ampliaron sus horizontes y le dieron inspiración para la alquimia. Desafortunadamente, los 2 libros que tenía solo enseñaban algunas técnicas de alquimia, pero no contenían otras fórmulas de píldoras. Si quería refinar otras píldoras medicinales, tendría que comprarlas. Los libros que registraban las fórmulas de las píldoras eran mucho más caros que Introducción a la Alquimia. Por la noche, dentro de la sala de entrenamiento del taoísta Xingyu, una sombra oscura apareció. En esta mansión llena de formaciones y cultivadores sueltos patrullando, esta sombra oscura se movió como si estuviera en un lugar deshabitado, abandonando la propiedad en solo unos pocos movimientos y volando hacia el pabellón de los 5 sabores. Dentro del pabellón de los 5 sabores, los clientes ya se habían dispersado. Solo 1 o 2 dependientes estaban limpiando, y la propietaria, la tía Liu, estaba sentada en el mostrador calculando las ganancias. Esta persona entró al pabellón de los 5 sabores con familiaridad y gritó. Lo de siempre. Era el taoísta Xingyu. La tía Liu levantó los párpados y lo miró. Ese mocoso de apellido Lu te siguió hasta la prefectura de Fengsen. ¿De verdad no vas a aceptarlo como discípulo? El taoísta Xingyu encontró una mesa y se sentó casualmente. Lo entenderá después de unos días de dificultades. La vida de un cultivador libre no es fácil. Mucha gente viene a la prefectura de Fengsen a refugiarse conmigo porque no tienen otra opción, pero él sí la tiene. Ir a la secta Changmin es mejor que quedarse aquí en la prefectura de Fengsen. Al escuchar esto, la tía Liu se burló. Escuchar esas palabras saliendo de la boca de la persona que fundó la Alianza de Cultivadores Rebeldes es extrañamente desagradable. Ella sabía que el taoísta Xingyu había fundado la Alianza de Cultivadores Rebeldes originalmente para luchar por más recursos para los cultivadores sueltos del mundo, al menos para que esas gemas ocultas no fueran enterradas, y para que innumerables cultivadores sueltos no tuvieran que arriesgar sus vidas por una sola píldora de establecimiento de base que una secta el cultivador come como una gominola. La persona que menos debería perder la fe en la Alianza de Cultivadores Rebeldes era el taoísta Xingyu, pero ahora estaba alejando a un discípulo que podría heredar su legado y revitalizar la alianza dispersa. Aunque la tía Liu no lo demostró mucho, estaba muy enojada por dentro. Un silencio cayó sobre el pabellón de los 5 sabores. He visto la actitud de esa chica. Es realmente buena. Para poder refinar el alto grado la píldora Bigu al entrar en el Dao de la alquimia la convierte en una cultivadora de píldoras natural, y su habilidad de comprensión también es buena. Aunque no hay alquimistas poderosos en la alianza, la medicina y la comida comparten la misma fuente. Le enseñaré todo lo que pueda. Es solo que el infante fantasma que la acompaña debe ser enviado lejos. De lo contrario, su camino de cultivo se volverá extremadamente peligroso, y un pequeño desliz podría llevarla a la muerte. Después de que la tía Liu terminó de hablar, la preocupación en el rostro del taoísta Xingyu se profundizó.
encontraré una oportunidad para hablar con ella sobre esto. En poco tiempo, la cocina trajo la comida espiritual que había sido preparada para el taoísta Xingyu. Los platos eran exactamente los mismos que el conjunto del mismo estilo del taoísta Xingyu que Luyan había comido hoy, pero la cantidad que el hombre comió era equivalente a 20 conjuntos. Al llegar la comida, el taoísta Xingyu abandonó su habitual aspecto enigmático, se arremangó y empezó a mordisquear la pata de una bestia yao. Gran parte de la preocupación en su rostro se disipó. La gente del pabellón de los 5 sabores ya estaba acostumbrada a esto. Después de que la tía Liu terminó las cuentas, golpeó la mesa. Por cierto, ¿aún no me has pagado la comida del mes pasado? ¿Cómo es posible? Imposible. Debes haber recordado mal. Respondió el taoísta Xingyu mientras comía, con la mirada culpable desviada hacia un lado, tratando de evadir la factura. Con un ruido sordo, un cuchillo de cocina se puso de pie frente al taoísta Xingyu, brillando fríamente. Oh, ¿cómo me atrevería a esquivar tu factura? El taoísta Xingyu rebuscó apresuradamente en su persona y sacó una bolsa de almacenamiento llena de piedras espirituales. El taoísta Xingyu se había arrepentido innumerables veces de haber elegido el camino del cultivador corporal. Como cultivador corporal, uno debe consumir frecuentemente tesoros del cielo y la tierra y carne espiritual de la bestia Yao para mantener su cuerpo, lo cual es un camino que drena mucho las piedras espirituales. Había otra profesión de cultivo que también drenaba la piedra espiritual, y era la más famosa: el cultivador de espadas. La única arma de un cultivador de espadas es su espada. Con tantos combates, necesita encontrar un refinador de artefactos regularmente para mantener sus espadas espirituales. Estos refinadores de artefactos son muy buenos para ganar dinero. Cada vez que hay mantenimiento, impulsan esto y aquello, lo que provoca el gasto de enormes cantidades de piedras espirituales. Incluso engañan a los cultivadores de espadas que pagan haciéndoles creer que han conseguido un buen trato, convirtiéndolos en clientes a largo plazo. Una espada espiritual no solo necesita mantenimiento tras el desgaste, sino que, para ejercer un poder aún mayor, los cultivadores de espadas también encontrarán diversos tesoros del cielo y la tierra para templar sus espadas espirituales natales. Estos gastos son mucho más elevados que el mantenimiento. Hablando de cultivadores de espadas, realmente había una buena perspectiva para un cultivador de espadas en su alianza dispersa. La tía Liu también pensó en esta persona y mencionó casualmente: Xiao Yunan todavía está durmiendo en el túnel de un puente. Que duerma allí. Exclamó indignado el taoísta Xingyu. TSK, ¿cómo puedes no apreciar el talento en absoluto? Este niño tiene un cuerpo de espíritu de espada excepcional incluso en 10.000 años. Es el futuro de la alianza dispersa. ¿De verdad vas a dejar que siga durmiendo en el túnel de un puente? La tía Liu se sentó frente al taoísta Xingyu. ¿No le preparé un lugar donde quedarse? ¿No lo cuidé bien? El taoísta Xingyu ahora estaba al borde de las lágrimas. Compré una casa en la mejor ubicación de la prefectura de Fengzhen para que viviera, e incluso les dije a esos cultivadores sueltos que no lo molestaran a menos que fuera necesario, solo para darle un buen entorno para concentrarse en practicar su espada. Pero míralo. Para tallar patrones de formación en esa espada de chatarra suya, se dio la vuelta y vendió la casa que le di. Trata esa espada de chatarra como un tesoro. Que duerma en el túnel del puente. Estos 3 niños, ninguno de ellos es fácil de tratar. Al escuchar las quejas del taoísta Xingyu, la tía Liu solo sonrió, pero de repente pensó en algo. Espera, esos 3 alborotadores parecen haberse reunido. Bajo el túnel del puente. Hermano Lu, siento que algo no está bien. Xiao Yunan estaba sentado con las piernas cruzadas y los ojos cerrados. Su voz estaba cargada de resistencia. Yo también lo siento. Realmente no está bien. Luyan también estaba meditando, con los dientes apretados con la misma fuerza. ¿Qué fue aquello que bebimos hoy en el pabellón de los 5 sabores? Líquido de espíritu de madera de cielo azul. Líquido de espíritu de madera de cielo azul. Ahora lo recuerdo, esto templa el cuerpo. Antes, solo Songli tuvo una reacción, así que pensé que era inútil para nosotros. No puedo reprimir el ki espiritual en mi cuerpo por más tiempo. Hermano Lu, escóndete más lejos para que no te lastimen.
El ki espiritual de un cultivador de espadas naturalmente conlleva una intención asesina, sin mencionar la raíz espiritual del rayo mutado en el cuerpo de Xiao Yunan, que es extremadamente poderosa. Cuando logra un avance, siempre se esconde en un lugar apartado para evitar herir a otros y tener que pagar facturas médicas. Pero ya era demasiado tarde. Los dos bajo el túnel del puente alcanzaron un avance al mismo tiempo. Los dos tipos de ki espiritual extremadamente poderosos, metal y rayo, chocaron con un fuerte estallido que atravesó la noche. El puente se derrumbó. Sopló una brisa fresca. Tras un tiempo indeterminado, Luyan y Xiao Yunan salieron arrastrándose de debajo del montón de piedras. Xiao Yunan miró el puente derrumbado y tragó saliva con dificultad. Parece que tendrá que pagar otra vez por los daños. Luyan también tragó saliva con dificultad. En realidad no le quedaba ni una sola moneda. Todo había desaparecido. ¿Qué fue ese sonido? Dentro del pabellón de los 5 sabores, el taoísta Xingyu estaba comiendo a gusto, cuando de repente escuchó un fuerte estallido, e incluso su corazón tembló. Por alguna razón, tuvo un mal presentimiento. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios. Para apoyarme, eso me apoya mucho y te lo agradecería.